Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando quiera que sea que puedan conectarse para ver este segmento, ¿sí? Eh, Quería en esta oportunidad cerrar el tema al cual me estuve refiriendo en las oportunidades anteriores, ¿no? Vimos en el segmento A la caracterización del Pacto del Pilar, de la Constitución de 1826 y del Pacto Federal. Luego, en la parte B, analizamos de alguna manera el pensamiento político constitucional de Juan Manuel de Rosas, expresado en la Carta de la Hacienda de Figueroa, y analizamos también una parte, digamos, del aporte de Sarmiento y de Alberdi a la visión del país. Vimos en particular de Sarmiento el capítulo 14 del Facundo, y vimos en Alberdi ese capítulo en el cual él expone todas las razones por las que deberíamos ser unitarios, todas las razones por las que deberíamos ser federales, y luego a continuación el desarrollo que él hace para llegar a la idea de que la mejor solución para la Argentina es la del gobierno mixto, ¿sí? Entonces nos quedan un par de cuestiones por, por revisar que quisiera compartir con ustedes. Y entonces nos vamos a lo que se llamó el pronunciamiento, ¿sí? Que el, el pronunciamiento es el documento por el cual Justo José de Urquiza se, se separa de la, digamos, la tutela de Juan Manuel de Rosas, ¿sí? Eh, Tengan presente que todos los años Rosas enviaba un mensaje a los gobiernos de las provincias indicando que por razones de salud, eh, y por la cantidad de tareas que tenía que desarrollar, renunciaba al encargo de las relaciones exteriores. Y todos los años, todas las provincias lo ratificaban. Bueno, veamos qué es lo que está pasando acá. Ustedes recuerdan que yo les conté en la parte B, ¿sí? Que eh, en enero de 1851 se produce un chispazo, un chisporroteo entre Rosas y Urquiza, con motivo de un artículo periodístico que aparece en un periódico entrerriano. Bueno, sí, la situación termina decantando y entonces el gobernador de Entre Ríos realiza su famoso pronunciamiento. ¿Sí? Miren ustedes, como curiosidad, cómo se fechaban, los documentos en esa época. ¿Sí? Año 42 de la libertad, cuentan desde 1810, 37 de la Federación Entrerriana, de cuando Entre Ríos se declaró provincia, 36 de la Independencia, 22 de la Confederación, ¿sí? Contando el año en curso como año cumplido, con esa curiosidad también. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que nos dice Urquiza? Urquiza nos dice que considerando, considerando la actual situación física en que se halla Juan Manuel de Rosas, y que esto no le permite por más tiempo continuar al frente de los negocios públicos dirigiendo las relaciones exteriores, que en repetidas instancias ha pedido a la legislatura que se lo exonere del mando, que volver a designarlo es faltar a la consideración a su salud,
¿sí? ¿Qué es lo que hace? ¿Sí? Dice que es voluntad del pueblo entrerriano reasumir el ejercicio de facultades inherentes a su territorial soberanía, delegadas en la persona del excelentísimo gobernador para los negocios de paz y guerra. ¿Sí? Y que una vez manifestada la libre voluntad de la provincia, queda, ¿sí?, en aptitud de comunicarse con todos los demás. Claramente, sí, claramente. Rosas interpreta esto como lo que es, sí, una declaración de ruptura. El plan de Urquiza tiene dos partes. El primero es pasar con sus ejércitos el río Uruguay para la banda oriental y desbaratar los ejércitos federales que se encontraban en el sitio de la ciudad de Montevideo, y una vez que tiene asegurada la espalda y la, digamos, la alianza con el Partido Colorado uruguayo y con el gobierno imperial brasileño, entonces dirige su atención, digamos, el otro lado de Entre Ríos, ¿no?, al lado del Paraná. Para este momento ya se le han adherido en una serie de provincias y todos los emigrados argentinos que están en el exterior. Se forma el llamado Ejército Grande y, bueno, ocurre la campaña que termina con la derrota de Rosas en la batalla de Caseros. ¿Sí? Bueno, acá sí, este documento. Decíamos ayer que también como resultado de esa batalla, Urquiza firma con los políticos de Buenos Aires lo que se llama Protocolo de Palermo, Protocolo de Palermo de San Benito, ¿sí? Y en ese punto aparecen los firmantes, ¿no? En el, en el prólogo, ¿sí?, ya hacen referencia a Rosas como si hubiese sido un dictador. A este punto, Rosas ya se encuentra camino a Inglaterra. Y entonces, este protocolo hace un análisis histórico de lo que pasó en el país. Hace referencia al Pacto Federal, ¿sí?, el Tratado del 4 de enero. Hace referencia a la Ley Fundamental de 1825. ¿no? Esta era una ley por la cual el Congreso establecía que la Constitución que el Congreso aprobase tenía que ser aprobada previamente por las provincias para entrar en vigencia. Bueno, claramente eso no sucedió. La Constitución de 1826 fue descartada por las provincias, ¿sí? Luego hace referencia a que cuando el Congreso se disuelve, en 1827, dejó establecido el manejo de las relaciones exteriores en el gobierno de Buenos Aires, ¿sí?
hace referencia a que la desaparición de Rosas restituye a cada pueblo su respectiva soberanía. Y entonces, sí, dicen que le van a otorgar a Urquiza, el poder para dirigir las relaciones exteriores hasta que se reúna un Congreso Nacional y establezca a quien le corresponde gobernar en el país. Sí, este es básicamente el contenido de este protocolo de Palermo, ¿sí? Firmado por Vicente López, ya considerado gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? En el camino hacia la Constitución Nacional hablamos del Acuerdo de San Nicolás. Yo les decía que ese acuerdo establece la Autoridad Nacional Provisoria y vamos a analizarlo para seguir cumpliendo con esta idea. En este punto, tengan presente ustedes esta curiosidad. La provincia de Catamarca designó representante de Catamarca al mismo Urquiza, ¿sí? Y luego están presentes el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el gobernador de la provincia de Corrientes, el gobernador de San Luis, el gobernador de Tucumán, el gobernador de Mendoza, el gobernador de Santiago del Estero, el gobernador de La Rioja, el gobernador de Santa Fe. ¿Sí? O sea, es una reunión cumbre, la primera vez en la historia argentina que se produce una reunión de los titulares de los poderes ejecutivos de las provincias. Como les decía en la intervención anterior, salvo el gobernador de Buenos Aires, todos los demás gobernadores concurren con la venia legislativa, que significa que sus legislaturas ya lo han autorizado al gobernador a firmar con carácter de ley lo que se resuelva en San Nicolás. El único que está en una situación diferente es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que está autorizado a concurrir a la reunión, pero que tiene que volver para presentarle a la legislatura el acuerdo, ¿sí? Y entonces, veamos, se ratifica el Pacto Federal, se hace referencia a que la cláusula quinta del artículo 16 se ha cumplido, a juicio, por supuesto, ¿eh? de los presentes, ¿sí? Deciden que el Congreso se instalará en el mes de agosto, ¿sí? Con lo cual cada provincia tiene que elegir a sus diputados, acuérdense del Pacto del Pilar, de acuerdo con las leyes de elecciones que tenga cada provincia. Y luego el tema que luego va a quedar consagrado en el Senado de la Nación, que viene también del federalismo estadounidense, al considerar que cada provincia es un estado, cada estado igual en derechos, a cada provincia le corresponde la misma cantidad de representantes. ¿Sí? Avanzamos en este punto, ¿sí?
aparece la consagración del derecho a la libre expresión de los diputados, ¿sí? Y de alguna manera la inmunidad parlamentaria aparece preconfigurada, ¿sí? Recuerden que por el protocolo de Palermo, el encargado de las relaciones exteriores es Urquiza, ¿sí? Y se establece que la sede del Congreso será la ciudad de Santa Fe. La ciudad de Santa Fe había sido la sede de la famosa comisión representativa que había funcionado a partir del pacto del 4 de enero de 1831. ¿Sí? En este punto, ¿sí? En este punto, fíjense la cláusula 15ª, ¿sí? Siendo la atribución del encargado de Relaciones Exteriores representar la soberanía, mantener la paz, conservar la indivisibilidad nacional, defender la República, ¿sí? Se le otorga a Urquiza el mando de todas las fuerzas militares que actualmente tenga en pie cada provincia, las cuales serán desde ahora consideradas integrante del Ejército Nacional, ¿sí? La nacionalización de las fuerzas provinciales, ¿sí? Lo que implica incrementar los poderes, ya no los materiales, los poderes formales de los cuales Urquiza está investido, con lo cual se decide otorgarle el título de director provisorio de la Confederación Argentina, con lo cual se está restableciendo la autoridad nacional que había cesado en 1827. ¿Está bien? Este acuerdo de San Nicolás sigue la línea del Pacto Federal, sigue la línea del Tratado del Pilar, ¿sí? Reunión de Congreso, elección de diputados, respeto por las leyes electorales, ¿sí? Resolución de la organización de la República, ¿sí? Los sucesos de los que hablábamos en el momento anterior, si yo les hacía referencia a que Buenos Aires rechaza este acuerdo, Buenos Aires se subleva, esa sublevación da lugar a la separación de la provincia y consecuentemente se produce la secesión de Buenos Aires. ¿Sí? La secesión de Buenos Aires no impide que se lleve adelante el Congreso Constituyente. De hecho, los diputados se preguntan, ¿tiene sentido que sigamos adelante si Buenos Aires no está presente? Urquiza los insta a seguir adelante y se producen las deliberaciones que dan como resultado la sanción de la Constitución de 1853. Y entonces se crea el Estado Nacional. En realidad, se le termina de dar forma, ¿verdad? Se crean los tres poderes básicos del Estado. Un Congreso bicameral, una Cámara de Senadores, con idéntica representación de cada provincia, una Cámara de Diputados, con representación proporcional a la cantidad de habitantes, un Poder Ejecutivo de 6 años de duración, no reelegible, sino dejando un periodo intermedio, la figura de un vicepresidente que hace las veces de
reemplazo natural del presidente, y mientras esto no sucede, de presidente del Senado, con voz pero sin voto, y un poder judicial. Bueno, la realidad es que entre 1853 y 1860 funcionaron solo dos poderes de la República, porque nunca llegó a instalarse una Corte Suprema. ¿Sí? Se estableció el Congreso, se estableció la presidencia, se designó, ¿sí? se eligió a Urquiza como presidente de la nación, y esta constitución empezó a ser el texto que ordenaba la vida en la República Argentina, ¿sí? Que seguía llamándose Confederación Argentina. Mientras tanto, se dio una convivencia difícil con la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires se dio su primera constitución en 1854 y todo parecía encaminado a que en el Río de la Plata iba a haber tres estados diferentes: el Uruguay, Buenos Aires y la Confederación Argentina por el otro. Pero en el caso de las relaciones entre Buenos Aires y la Confederación Argentina, había situaciones complicadas, digamos, ¿no? Porque teníamos provincianos cumpliendo tareas ministeriales, de gobierno, militares, en la provincia, en el estado de Buenos Aires, y teníamos a porteños como diputados, como senadores, como ministros, ¿sí? Eh, en la Confederación Argentina, ¿sí? Ciertamente, eh, a la confusión no colaboraba también el hecho de que ambos estados tenían la misma bandera, el mismo escudo, el mismo himno, y compartían, bueno, una intervención felina, compartían incluso hasta los representantes en las sedes diplomáticas, ¿sí? No había un servicio exterior de uno o del otro. Entonces, todo esto claramente era una situación transitoria que debía resolverse. Y bueno, en el siglo XIX, cuando no funcionaban las palabras, funcionaban los sables y los fusiles, los cañones. Así que lamentablemente la situación se resolvió como, sí, como no fue por vía de negociación, fue por vía de la acción. La, la provincia de Buenos Aires y la Confederación Argentina chocaron en la segunda batalla de Cepeda. En esa batalla las fuerzas porteñas fueron derrotadas y se decidió la firma de un convenio para resolver definitivamente la situación. Y el convenio es el Pacto de Unión, llamado también, ¿sí?, Pacto de San José de Flores, que lo vamos a ver a continuación. ¿Sí? Este Pacto de San José de Flores está firmado reconociendo la mediación, ¿sí?, la mediación oficial realizada por el gobierno del Paraguay en la persona del mariscal López, ¿sí? Esto es interesante señalarlo, ¿sí? Porque el mariscal López va a, de alguna manera, hacer los buenos oficios entre Buenos Aires y la Confederación. Sí, estamos en 1860. En 4 años vamos a estar en guerra con
el mismo Francisco Solano López. En 4 años las cosas van a cambiar, y de haber sido él el promotor de la paz al interior de la Argentina, vamos a estar en guerra contra el gobierno del Paraguay. ¿Sí? Entonces, aparecen aquí designados, ¿sí?, los firmantes, ¿sí? Y vamos a lo importante. Buenos Aires se declara parte integrante de la Confederación, jura la Constitución. Listo. Punto. Ahora, es un acuerdo. No es un acuerdo que viene después de una batalla, pero no es la imposición. Buenos Aires no queda sometida. A Buenos Aires se le autoriza a revisar la Constitución. ¿Sí? Otra vez aparece el tema de la participación popular en la elección y el respeto por la legislación electoral. ¿Sí? Luego dice, si la Convención acepta la Constitución, la jura y punto. Ahora, si la Convención manifiesta que hay que hacer reformas, las reformas son comunicadas al gobierno. ¿Para qué? Presentadas al Congreso, decida la realización de una convención. Ad hoc es latín, significa al efecto, para eso. ¿Sí? Artículo 7. Todas las propiedades de la provincia, como sus establecimientos públicos, seguirán perteneciendo a la provincia y son gobernadas y legisladas por la autoridad de la misma. Bueno, muy bien. Ustedes van a ver el artículo 31 de la Constitución Nacional. El artículo 31 de la Constitución Nacional dice el famoso tema de la supremacía de la Constitución, de las leyes, de los tratados, ¿sí? Y establece una salvedad y dice, salvo para la provincia de Buenos Aires, todos los tratados anteriores a noviembre de 1859. ¿Por qué? Porque Buenos Aires no era parte del Estado argentino. Entonces, lo que se haya firmado entre 1853 y 1859 a Buenos Aires no la obliga. Pero además, este Pacto de San José de Flores todavía está vigente. ¿Me explico? Este es el pacto por el cual Buenos Aires se incorpora a la unidad nacional. ¿Sí? Por este pacto, el Estado Nacional no puede meter su mano en las arcas del Banco de la Provincia de Buenos Aires, ni puede intervenir el IOMA, el Instituto Obra Médico Asistencial, que es la obra social, la obra de salud de la provincia de Buenos Aires, ni tampoco el Estado Nacional puede meter la mano en los dineros que administra el IPS, que es el Instituto de Previsión Social, y que administra los fondos de jubilaciones de todos los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires, de los municipios y los docentes que trabajan en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, además del manejo de la policía, del servicio penitenciario y demás cuestiones. ¿Sí? Todas las propiedades de la provincia, como los establecimientos públicos, quedan para la provincia. ¿Sí? Esta es una garantía que aún sigue vigente.
¿Qué es lo que se exceptúa? El tema de las aduanas. ¿Sí? El tema de las aduanas. Las aduanas pasan a la nación. Salvo que, bueno, en compensación, la nación le garantiza a la provincia que le va a cubrir el presupuesto por lo menos por 5 años. ¿Sí? El artículo 12 es de forma porque ya se había elegido como presidente a Santiago Derqui, quien va a asumir la presidencia entre 1860 y 1862, ¿sí? Se establece implícitamente el reconocimiento de la independencia del Paraguay, por cuanto se la menciona como república, ¿sí? Juan Manuel de Rosas nunca había reconocido la independencia del Paraguay, ¿sí? Este es el primer documento público que le da este carácter y, consecuentemente, Buenos Aires queda incorporada a la unidad nacional. Va a reunirse la convención constituyente, la convención revisora, perdón, en la provincia de Buenos Aires. Esta convención va a revisar la Constitución de 1853 y le va a formular observaciones. La comisión que revisa va a estar presidida por el sanjuanino Sarmiento, y esto le va a generar un enfrentamiento brutal, muy civil, digamos, ¿sí? Muy civilizado, pero brutal, un enojo tremendo con Juan Bautista Alberdi, ¿sí? Quien entiende que es una falta de respeto que le hagan observaciones a la Constitución que él ha promovido. Pero lo cierto es que la Constitución es revisada, reformulada, y se reúne una convención en 1860 que acoge las observaciones que había formulado la provincia de Buenos Aires. Y entonces nos encontramos con que la Constitución aprobada en 1853 ya está siendo reformada en 1860. En este punto hay que aclarar una cuestión. El artículo 30 de la Constitución preveía, como sigue previendo hoy, el mecanismo de reforma, pero ya en 1853 había establecido que tenían que pasar 10 años antes de llevarse a cabo una modificación, ¿sí? Pues bien, 10 años no han transcurrido. Sin embargo, toda la doctrina constitucional institucionalista argentina tomó al suceso de 1860 como una reforma, hasta que para la década del 60 el constitucionalista Germán Vidar Campos ofreció otra explicación, ¿sí? Habló del ejercicio del poder constituyente originario en ciclo abierto y de alguna manera explicó que lo que habría ocurrido es que la Constitución comenzó a redactarse en 1853 y terminó de redactarse en 1860. Ello para salvar la explicación de que la Constitución no podía ser reformada. Bien, ¿qué cambió? La Constitución de 1860 es más federal que la Constitución de 1853. Se restringen se restringen facultades al Poder Ejecutivo, ¿sí? Por ejemplo, el Poder Ejecutivo ya no puede declarar el estado de sitio cuando quiera. El estado de sitio lo declara el Congreso de la Nación, ¿sí? El, el Poder Ejecutivo de esta manera tampoco puede intervenir en los territorios de las provincias, no puede declarar la intervención federal, también le corresponde al Congreso de la Nación.
salvo que el Congreso está en receso, que va a ser un mecanismo que van a utilizar algunos gobiernos más adelante, cuando encuentren la beta, digamos, ¿sí? Pero se recortan poderes que se habían otorgado al Poder Ejecutivo. Se recortan poderes que se habían otorgado al Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación tenía que aprobar las constituciones provinciales, ¿sí? Bueno, eso ya no sucede más. La Constitución de 1860 elimina esa atribución del Congreso de la Nación. Las provincias son autónomas y eligen su propia constitución. Lo único que tienen que tener en cuenta son los parámetros del artículo 5 de la Constitución Nacional. Es respetar la forma representativa republicana y asegurar el gobierno municipal, la administración de justicia y de educación primaria. Se modifica en ese artículo 5 que la educación primaria no sea gratuita, ¿sí? En la Constitución de 1853 hablaba de la educación primaria gratuita. Bueno, la Constitución de 1860 tacha el término gratuito porque, bueno, consideraban que no había fondos suficientes como para poder garantizar ese punto, por lo menos en ese momento. Avanzando con el tema, el Congreso de la Nación también ve recortadas sus facultades porque digamos, la Constitución de 1853 había permitido que los gobernadores de provincia pudieran ser removidos por juicio político en el Congreso de la Nación. Bueno, esta facultad también se le quita, ¿sí? El Congreso de la Nación no puede remover a los gobernadores de la provincia, ¿sí? Si los mendocinos decidieron votar al doctor Araoz, ¿sí? Pues el Congreso de la Nación, reunido en la capital, no tiene por qué, ¿sí?, intervenir en los asuntos internos de una provincia, ¿sí? Y también se recortan los poderes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque la Corte estaba habilitada para intervenir en cualquier conflicto en el que una provincia fuera parte. Cualquier particular podía denunciar a una provincia ante los tribunales federales y la Corte tenía capacidad para hacer suyo este, eh, este expediente, con lo cual las provincias estaban sometidas de alguna manera a la intervención de los tres poderes nacionales. ¿Sí? Bueno, esta regla se corta, ¿sí? Y las, las, las provincias van a poder organizar su sistema de justicia y ya por la vía del artículo 14 de la ley 48 se arreglará posteriormente cómo se lleva adelante el recurso extraordinario federal que permite llevar los asuntos que se resuelven en la jurisdicción local a la jurisdicción de la Corte. Pero es un problema de derecho procesal constitucional, ya no es un problema de historia constitucional. Tenemos así que la Constitución de 1860 es mucho más federal que la Constitución de 1853. Y además se modifica otra cosa importante. Se modifica el artículo 3, que declaraba a Buenos Aires capital de la República, ¿sí?, capital de la Confederación. Esto es reemplazado, ¿sí?, y se establece que la capital va a funcionar en la ciudad que sea declarada como tal por una ley especial que dicte el Congreso, ¿sí? Y se prevé también que la provincia cuya ciudad sea declarada capital va a tener que votar una ley especial para ceder ese territorio a la nación. Esto va a traer como consecuencia que cuando la capital se mude de Paraná a Buenos Aires, las autoridades nacionales convivan con las autoridades provinciales en la misma ciudad, dando lugar a algunas tiranteses que se va a resolver recién en 1879, pero no es tema de estos encuentros.
¿sí? Finalmente se incorporan los artículos que prohíben que un juez sea al mismo tiempo juez de provincia y juez federal, ¿sí? Esto puede parecer una pavada, pero en 1860 no lo era porque, como creo que lo he mencionado en otra oportunidad, no abundaban los abogados y la intención que tenían las autoridades era de organizar el servicio de justicia de la manera más profesional posible. Y esto implicaba cumplir con las previsiones de la Constitución. La Constitución estaba diciendo que para ser juez había que ser abogado. Entonces, como los abogados no abundaban, entonces era una tentación nombrar a una persona juez nacional y juez provincial al mismo tiempo. Esto le había ocurrido a los Estados Unidos en sus primeros momentos, cuando también le pasaba lo mismo. Bueno, se incluye una cláusula que impide que esto suceda. Los jueces de provincia son de provincia, los de nación son de nación. También se inserta una cláusula que prohíbe al Congreso de la Nación dictar normas sobre libertad de imprenta, ¿sí? Y se agrega también el artículo 33, considerado el artículo de los derechos implícitos. Esta es una idea que la trae directamente Sarmiento, de su paso, de su estancia en los Estados Unidos. Los Estados Unidos habían enmendado su constitución aprobando una cláusula que reconocía los derechos no enumerados y Sarmiento la propone, la trae a colación, la hace aprobar, ¿sí? Y el Congreso, bueno, la Convención Constituyente la sanciona, ¿sí? Así que tenemos para en 1860 tenemos una constitución que es más federal que la de 1853 y que fortalece un poquito más las autonomías provinciales. Bueno, espero haber sido claro en estos encuentros sucesivos y contribuir a que se entienda este periodo. Les dejo un gran saludo y espero de corazón que podamos vernos, ¿sí? En directo muy pronto. Gracias.